Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro webinar de control de iluminación comercial. Somos Aditel, Control y Sistemas Andina. Vamos a ver hoy un pequeño repaso del control de iluminación, especialmente enfocado a edificios no residenciales. Vamos a ver algo de tecnologías de control de iluminación, aplicaciones de control típicas para un edificio comercial. Vamos a ver un pequeño caso de estudio. Vamos a ver algo de integraciones con otros subsistemas, beneficios de estándares internacionales o abiertos de comunicación en automatización y beneficios de eficiencia energética y ahorro de costos. Tenemos dentro de nuestro portafolio de servicios sistemas que pueden trabajar en redes, protocolos de comunicación estándar como Longworth, KNX, Bagnet, Modbus, sistemas de medición ENBUS, sistemas de control de iluminación DALI y sistemas de comunicación inalámbrica EnOcean. Mi nombre es Oscar Ávila, soy el director comercial de Aditel Andina SAS. Bienvenidos todos. Espero que esta charla sea de su agrado y podamos tener una buena retroalimentación de parte de ustedes a futuro. Antes que nada, quiero presentarles un poco de Aditel. Tal vez para los que aún no nos conocen totalmente, nosotros somos líderes en productos de control basados en estándares abiertos. Proporcionamos al integrador todos los productos y servicios relacionados con las tecnologías aplicadas a sistemas de control. Somos principalmente una compañía con base en Madrid, España, y con representaciones en Latinoamérica. Somos distribuidores para integradores, proporcionando los mejores productos del mercado. Representamos marcas a nivel internacional. Un ejemplo de ellos es ISDE, una compañía dedicada a fabricar sistemas de control y automatización de proyectos y productos basados en Standard. MetsConnect, Sierra Monitor Control, dedicado a hacer gateways de comunicación, pasarelas de comunicación para distintos protocolos y lenguajes de control y automatización. Instrumentación de Belimo, Gesitec, sistemas de control y módulos de comunicaciones de ISMA, una compañía polaca dedicada a control y automatización. Echelon de Adesto, dedicado a hacer temas de control y automatización en estándares basados en Longworth y en Longmark. DSL, DALI SmartLink, una compañía dedicada a control de iluminación. Energy CCM para medición de consumos de energía. Y finalmente Nextworks. Proporcionamos al integrador profesional la etapa de formación y certificación en las tecnologías de los fabricantes que nosotros representamos. Tenemos una amplia gama de productos de distintos fabricantes donde pasamos por consultoría, realización de proyectos y así también podemos prestar servicios de auditoría en redes existentes e interventoría. Nuestra presencia en Latinoamérica está principalmente en una oficina ubicada en México, en Querétaro. Nuestra compañera Giselle Sosa es la representante en Centroamérica. Tenemos una oficina de ISDE haciendo proyectos llave en mano en Ecuador y una oficina de ISDE haciendo proyectos llave en mano en Sudamérica, en Chile, denominada ISDE Conosur. Y yo, Oscar Ávila, el director comercial de Aditel Sistemas, Control y Sistemas Andina, radicada en Bogotá, para atender todo el mercado colombiano de proyectos y suministro de productos para control y automatización. Somos expertos en productos de automatización de viviendas, lo que hemos denominado, o está denominado como enfoque de domótica, edificios netamente de inmótica, todo lo que es control y automatización dirigido a edificaciones no residenciales, y ciudades inteligentes, clasificado como urbótica, principalmente control de iluminación en alumbrado público. La idea es que proporcionamos al integrador asesoría en diseños de redes, automatización y control. El día de hoy la idea es podernos centrar en temas de inmótica, control de iluminación destinado netamente a edificios no residenciales. Para eso tenemos que primero pensar en qué busca el sistema inmótico de un edificio. El sistema inmótico de un edificio busca proporcionar seguridad al usuario, entregarle una zona de confort, una sensación de confort al usuario del edificio. Como es un edificio no residencial, queremos ubicarlo más parecido a la zona de confort a como si estuviera en su casa sin estarlo.
El sistema inmótico del edificio busca ahorro energético, ahorro económico desde el punto de vista de bajar los consumos de energía, ayudar al mantenimiento del edificio y sobre todo ayudar a la gestión del edificio, no solo en actividades que sean de mantenimiento, sino de gestión de los distintos subsistemas que pueden conformar el edificio. Al fin y al cabo, la función principal es evitar la redundancia, no tener que utilizar productos y equipos que pueden ser utilizados en distintos sistemas varias veces, sino utilizar un solo equipo para varios sistemas y que puedan compartir la información que pueda eh, obtener ese equipo de su ambiente. ¿Qué es el sistema de gestión de edificios? El BMS, Building Management System, es una red integral de control del edificio que se encarga de comunicar y darnos el estado de todos los subsistemas del edificio. Está definido como una herramienta para el personal de mantenimiento para controlar las instalaciones electromecánicas del edificio. En el BMS podemos integrar y tener información de qué pasa con el sistema de control de acceso, qué pasa con el control de climatización, saber qué está pasando con el control de ventilación del edificio, tener una sensación de medición de consumos propios del edificio, ya sea gas, energía eléctrica, consumo de agua, hacer integración con otros sistemas a través de pasarelas, por ejemplo con los equipos contra incendio, manejar el sistema de control de intrusión, alarmas técnicas del edificio, control de sistemas sanitarios y sobre todo el caso de estudio de hoy va a estar dirigido a temas de control de iluminación de los edificios. ¿Cuáles son las ventajas de implementar un BMS con protocolos de comunicación estándar? Sabiendo que estos protocolos de comunicación pueden ser hoy en día estándares internacionales como Longworth, KNX, BACDEC o Modbus, y es que podemos ofrecer interoperabilidad, capacidad de conectarse y comunicarse con los sistemas de otros proveedores. Tenemos cómo hacer integraciones más sencillas con otros BMS, con otros sistemas de manejo de otros edificios. Integrar varios edificios que hablen lenguajes distintos es más fácil cuando trabajamos con estándares abiertos. Podemos hacer integraciones más sencillas con otros subsistemas que no hablan estándares abiertos dentro del mismo edificio, como medidores de energía, medidores de servicios públicos, con sistemas de iluminación que hablan lenguajes propietarios, con sistemas de seguridad, con sistemas de detección y sistemas contra incendio que normalmente van a hablar lenguajes propietarios por temas de seguridad. Podemos lograr un entendimiento común por parte de un grupo de servicio técnico de campo más amplio, es decir, vamos a tener acceso a que nos den soporte compañías, una gama más alta de compañías, no solamente las que un fabricante se encarga de capacitar y tener listas para prestar servicios sobre su marca, sino alguien, muchas más compañías que están preparadas para hablar un lenguaje de comunicación abierto. Y esta es una muy personal y es aprovechar las mejores características de cada fabricante. Si yo tengo un gusto específico por un sistema de control de acceso, puedo seguir trabajando con ese sistema de control de acceso y sacarle todo el gusto a ese sistema de control de acceso e integrarlo a través de una plataforma de comunicación estándar con un sistema de detección de incendio completamente distinto y que no tiene el mismo lenguaje de comunicación que el sistema de control de acceso de mi gusto. Inclusive hacer funcionar el sistema de control de acceso de un gusto específico con con un sistema de control de iluminación que también hable un lenguaje propietario cerrado. ¿Por qué debemos implementar un control de iluminación en un edificio? La principal razón inicialmente es por brindarle al usuario confort, salud y bienestar. Y después ya viene el tema que más le gusta a los inversionistas, hablar de eficiencia energética. En el año 2020, la Unidad de Planeación Minero-Energética hizo un informe, un balance de energía útil para Colombia, donde nos presentaban esta gráfica que habla de la participación por usos de energía final en el sector terciario. Podemos ver que a nivel de refrigeración y climatización del edificio están los edificios de nivel terciario consumiendo un 32% de la energía consumida en global del edificio se va solamente en temas de refrigeración. Producción de calor directo e indirecto, estamos trabajando porcentajes del 11% y del 18%. Los equipos electrónicos se consumen un 11% y la fuerza motriz se consume un 4%. Tal vez iluminación no sea el punto donde el sistema que más consume energía en un edificio, pero es el segundo más importante hasta el momento.
También implementamos sistemas de control de iluminación para poder asegurar practicidad en el uso de los espacios, poder tener distintas escenas de iluminación en distintos espacios dependiendo de la actividad que se va a desarrollar en cada uno de los espacios, poder hacer una gestión eficiente y un mantenimiento preventivo y correctivo más rápidos, más atentos. Tener información de qué está pasando con la luminaria nos permite hacer programaciones de mantenimiento mucho más efectivas. Podemos instalar un control de iluminación para poder cumplir con la normatividad vigente. En el caso de Colombia tenemos el Retilab. Y muy de moda hoy poder cumplir con los puntos para las certificaciones en eficiencia energética y en edificios verdes. En este caso en especial podemos plantear una certificación LEED donde nos piden puntos para control, para puntos de eficiencia energética basados en el tema de implementar un control de iluminación. ASRAE para algunos de los puntos de obtener certificaciones. ASRAE también habla de que se debe implementar controles de iluminación en los distintos espacios. Hemos ejecutado a nivel Latinoamérica proyectos a destacar como el Centro Cultural Gabriela Mistral en Santiago de Chile, donde hicimos todo el control de iluminación del edificio, un edificio gubernamental. Vamos a ver una gráfica donde la UME planteó el potencial de ahorro que presenta el sector terciario si los equipos del sector tuvieran eficiencias en dos niveles. Aquí va a ser importante ver que ellos nos plantean un rendimiento de los sistemas dependiendo de si utilizamos los mejores equipos disponibles en el país y otros si presentamos un comportamiento donde hablamos de eficiencia utilizando no solo los mejores equipos disponibles en el país, sino las mejores tecnologías disponibles. Y aquí es donde se vuelve importante el control de iluminación, porque hablando de millones de dólares, si implementamos los mejores equipos disponibles en el país, en refrigeración podríamos tener ahorros de 270 millones de dólares proyectados por la UME y cálculos realizados por Corpoema en el 2009. Pero si se fijan, siendo un sistema que en teoría consume menos energía en un edificio, si implementamos los mejores equipos disponibles en iluminación en el país, estábamos calculando potenciales de ahorro de 295 millones de dólares. O sea, el potencial de ahorro por iluminación es mucho más grande en iluminación que en refrigeración, en solo refrigeración. Aquí es donde se vuelve muy importante. Y a mano derecha la gráfica nos presenta 510 millones de dólares de ahorro potencial si no solo implementamos los mejores equipos disponibles en el país, sino adicional implementamos las mejores tecnologías disponibles. En este caso, implementar sistemas de eficiencia energética por control de iluminación nos harían incrementar ese ahorro de 295 millones de dólares a pasar a 510 millones de dólares. Mientras que en refrigeración se subiría a 490 millones de dólares. Son muy parejos. Un proyecto atractivo económicamente para implementar sistemas de ahorro sería hablar de montar sistemas de control de iluminación y sistemas de control de refrigeración de HVAC, pero quien presenta un potencial de ahorro más importante solo por sí solo es hacer control de iluminación combinado con mejorar las tecnologías existentes en iluminación. Es decir, pasarnos a tecnología LED en los edificios donde no se ha hecho migración a tecnología LED y adicional a pasar a tecnología LED, pasar a un sistema que tenga control de iluminación. Hicimos en Uruguay la Dirección Nacional de Puertos en Uruguay, donde también fue un proyecto en el que se ha implementado sistemas de control de iluminación. ¿Qué tipos de control de iluminación tenemos? Tenemos sistemas autónomos y manuales, son los típicos interruptores que encontramos en el hogar y también en los edificios de oficina aún actualmente. Tenemos interruptores y dimmers de regulación directa y hay dimmers específicos donde trabajan con línea de control. A la iluminación sigue llegando la alimentación típica de 110 voltios en Colombia, pero adicional la fuente lumínica tiene una recepción de una señal de control que es emitida por el dimmer que nos hace esta función de controlador y de entregar esa señal. Este dimmer con línea de control es equiparable
a un interruptor o a un dimmer de regulación directa, porque son controles a pared que normalmente son operados directamente por el usuario. Tenemos control de iluminación centralizado. Normalmente son sistemas propietarios con dependencia del fabricante. Tenemos un procesador por cada tablero de control. Entonces tenemos un tablero de control donde llegan toda la cometida eléctrica de la iluminación del espacio. Y tenemos salidas de control de distinta naturaleza. Tenemos salidas de control de prendido, apagado, on-off, donde directamente el tablero de control se encarga de switchar la carga de iluminación y alimentar o no alimentar nuestras cargas. Dimerización directa, donde el tablero de control también toma la decisión de cómo atenúa o cómo modifica la forma de onda de voltaje y de corriente entregada a la iluminación para que se vea atenuada la iluminación y haya un menor consumo de energía. Y tenemos la combinación con control por línea, por automatización por línea de control, donde tenemos encendido y apagado de las luminarias y una señal de control de 0,10 voltios que le indica a las luminarias a qué nivel de iluminación deben establecerse. Hay salidas de control donde tenemos bus de comunicación propietario. Dependiendo del fabricante, pues el fabricante implementará el lenguaje de comunicación para sus luminarias, o sistemas de bus de comunicación DALI, en donde es un estándar internacional que le da la orden a la luminaria de establecerse en un nivel de iluminación determinado. El inconveniente de estos sistemas centralizados es que el cableado y comunicación de potencia todo va centralizado. Entonces tenemos altos costos desde el punto de vista de instalación, altos costos desde el punto de vista de cableado y de configuración. Tenemos tipos de control de sistemas distribuidos. Aquí tenemos una pequeña arquitectura de un sistema de control de iluminación distribuido en un túnel. Hemos decidido que ustedes vean la propuesta de un túnel. A pesar de no ser un edificio vertical, no es un edificio, no es un espacio residencial, y sobre todo la magnitud de los espacios y las longitudes a cubrir son bastante interesantes, bastante extensas, y nos presentan proyectos interesantes desde el punto de vista de cómo trabajarlos para poder cumplir con la transmisión de señal y comunicaciones de los sistemas. Un sistema distribuido tiene los nodos de control y los periféricos distribuidos a lo largo del edificio en donde se necesitan y en donde debemos tener interacción con las luminarias. Disminuimos la cantidad de cableado tanto de actuadores como para periféricos. O sea, las luminarias de todas maneras van a tener que estar cableadas con la potencia necesaria, pero el cableado de datos es mucho menor que cablear todos los datos hasta un punto centralizado desde donde se toman las decisiones. La fiabilidad de los sistemas distribuidos es superior, puesto que se evitan caídas globalizadas, a diferencia de los sistemas centralizados. Si el tablero centralizado de control sale de funcionamiento, pues toda la iluminación que esté relacionada con él sale de funcionamiento, todo el control que está relacionado con el tablero de control centralizado sale de funcionamiento. Aquí la inteligencia reside en un nodo que está ubicado específicamente para cierta cantidad de luminarias. En caso de que él salga de funcionamiento, no necesariamente todo el sistema sale de funcionamiento. También podemos clasificar los sistemas de control entre propietarios y abiertos. En propietarios, los muy conocidos en Colombia, Leviton, Lutron y Crestron, son sistemas monomarca. Cada uno habla el lenguaje propio de sus sistemas, sus aparatos de control o botoneras de campo, o si son inalámbricos, la comunicación inalámbrica se hace bajo un estándar del fabricante. Mientras que los sistemas abiertos como KNX, Longworks, DALI y DMX hablan un sistema abierto y estándar internacional. Son estándar en Europa, estándar en Estados Unidos, estándar inclusive en Australia, en donde cualquier persona capacitada en estos sistemas, en estos estándares, está capacitada para intervenir cualquier proyecto que pueda requerir de soporte de ellos. Mientras que si tienes un proyecto, por ejemplo, de Lutron, si no está certificado de Lutron, no vas a poder hacer intervención del sistema. Tenemos distintas estrategias de control a nivel ya de funcionamiento y de cuando vamos a hacer un sistema de control de iluminación. En las manuales presentamos
pulsadores, en donde a diferencia de un interruptor convencional, el pulsador no interviene directamente en el circuito eléctrico de la carga, sino que genera un pulso que el controlador identifica como una orden para generar una acción con la iluminación. Por ejemplo, el apagado total de la iluminación de un ala de un edificio. Doy un pulso en el pulsador de apagado general y el controlador ya se encarga de hacer el control de la iluminación y mandarla a apagar. Tenemos una combinación que es manual temporizado, por ejemplo en un pasillo donde un pulsador puede dar la indicación al controlador de que se encienda mientras yo estoy entrando al pasillo, y el controlador, por una programación establecida por una persona, por el programador, una vez finaliza el tiempo establecido por el programador, apaga la iluminación. Y así se asegura que la iluminación se va a mantener encendida solo en el momento en que es necesaria, mientras el espacio esté ocupado. Tenemos combinación con detectores de presencia en movimiento. Podemos combinar en los sensores de presencia distintas tecnologías para detectar funcionamientos, presencia o movimiento. Hoy en día en el mercado tenemos infrarrojos, ultrasonidos y combinaciones de estas dos y otras tecnologías, donde el sensor le indica al controlador que se debe encender o mantener encendida la iluminación del espacio en que tiene incidencia. Tenemos posibilidad de hacer control de iluminación por control horario, donde los controladores, pues, de acuerdo a un schedule, un cronograma preestablecido de actividades, se encargan de habilitar o no habilitar los circuitos de iluminación. El ejemplo típico es una universidad, una institución educativa, donde por estrategia de control los días domingos, si no hay clases ni hay actividades en los salones de clase, podemos inhabilitar toda la iluminación de los salones de clase para no tener riesgo de estar entregando energía en iluminación que no es beneficioso utilizar. Por más que los espacios vayan a ser ocupados un domingo, si el horario me dice que ese espacio no va a ser usado, no debo prender la iluminación, a menos que previamente se programen actividades de mantenimiento que requieran iluminación. Podemos hacer control de iluminación por aporte de luz natural. Este es un ejemplo de un proyecto que hicimos en España, en Tenerife, el Hotel Royal Hathaway Corales, donde tenían, como pueden ver ustedes en la imagen, una gran cantidad de aporte de luz natural y ventanales muy amplios alrededor de todo el hotel. Y para áreas del edificio con un gran aporte de luz natural se puede implementar compensación de luz artificial. Se instalan luminancímetros de exteriores que le informan al sistema la cantidad de iluminación natural que hay presente en el exterior del edificio, y de acuerdo a esa medida de los sensores de iluminación exterior podemos indicarle a los controladores a qué nivel de iluminación deberíamos encender la iluminación artificial dentro de los espacios de los edificios. No solamente podemos hacerlo con la medida de iluminación exterior, sino también compensar con una medida de iluminación al interior del edificio, donde podemos instalar también iluminancímetros de interiores o inclusive multisensores que puedan ser sensores de ocupación y sensores de luz en el espacio, que nos den información de qué cantidad de iluminación realmente necesitamos para hacer una compensación. Puede que el luminancímetro de exteriores diga que hay demasiada iluminación en exteriores, pero el sensor de iluminación de interiores me dice, oiga, sí necesito más iluminación en este espacio, y él es el que le dice al controlador qué cantidad de iluminación debe de aportar desde el punto de vista de iluminación artificial. Ya por estrategias de control de iluminación podemos hacer funcionamientos control todo o nada, el típico on-off, encendido apagado, donde el controlador se limita a activar una salida libre de potencial tipo relé o estado sólido que permite alimentación a la luminaria. Esto se equipara completamente a reemplazar un interruptor en un control no automatizado de iluminación. Es el reemplazo directo de los interruptores. Podemos hablar de la salida propia de un controlador o de un módulo de expansión. En este caso he traído el ejemplo de un módulo de ISMA de 4 salidas digitales que se encarga de controlar una carga de iluminación. La referencia es ISMA B4OH. Tiene tras del hecho controladores locales por si quiero hacer mantenimiento o quiero hacer algún tipo de actividad directamente en el módulo de expansión. Este es un módulo tonto, requiere la presencia de un controlador adicional, entonces tiene comunicación directa con el controlador, pero lo importante es, tiene 4 salidas de relé que soportan máximo 8 amperios a un funcionamiento de 230 voltios o de 30 voltios en DC.
Esta capacidad de 8 amperios es la que me define qué cargas voy a poder manejar. Si voy a tener que manejar una carga más alta de 8 amperios, puedo trabajar con un relé externo en caso de que la carga me supere por mucho. Este es un ejemplo de un pequeño proyecto que estamos trabajando, donde tenemos que controlar bastantes salidas de iluminación, donde está especificado que cada circuito de iluminación va a manejar 16 amperios. Hemos escogido un controlador de ISMA AAC20 que tiene 4 salidas de relé. Cada salida maneja máximo 3 amperios a 230 voltios o 30 voltios DC. Tengan cuidado, aquí por ejemplo el módulo anterior manejaba 8 amperios, este solo maneja 3. Como las cargas que va a manejar son de 16 amperios, tengo que poner un relé de interposición que se encargue de manejar los 16 amperios de la carga. Pero lo interesante de manejar este controlador en este caso fue que pudimos instalar donas de corriente para censar la corriente que circula por los circuitos, y me da una salida analógica de 0,20 miliamperios que puedo llevar directamente también al controlador. El controlador tiene 8 entradas universales que pueden ser configuradas como entradas de 0,20 miliamperios. Requiere un resistor externo de 500 ohmios para poder hacer el sensado de corriente, pero la información de la dona de corriente me dice qué corriente está consumiendo el circuito de iluminación. Si por especificación del proyecto sé que las cargas full encendidas tienen que consumirse 16 amperios y yo hago encender ese circuito de iluminación y la dona de corriente me informa que solo estoy consumiéndome 12 amperios, ya puedo activar una alarma por el controlador y definir que hay una falla en ese circuito, porque si está definido que él debe consumirse 16 amperios, solo se está consumiendo 12, lo más normal es que esté fallando una luminaria. De allí ya puedo tener un primer diagnóstico de qué puede estar pasando. Como les decía, el proyecto no solamente era el control de una carga, teníamos 64 circuitos de 16 amperios para controlar. Entonces este controlador no tenía la capacidad para 64 circuitos, pues no tiene 64 salidas. Entonces hemos ido ampliando el sistema con módulos de ISMA del mismo fabricante que manejan 4 entradas universales configurables y 4 salidas digitales. Por cada módulo de los que voy implementando puedo controlar 4 circuitos más, hasta poder llegar al punto de cumplir con los 64 circuitos de iluminación que quiero controlar. Para cada circuito voy a poder implementar el manejo de la carga y el sensado de corriente, porque estos módulos tienen 4 entradas universales que puedo configurar también para sensar la señal de las donas de corriente. Tenemos dimerizable por corte de fase. El controlador se encarga de regular la energía entregada a la luminaria haciendo cortes a la onda de voltaje y de corriente. Esto es equiparable a reemplazar un dimmer convencional de los que nos hacían el rotary en las paredes en nuestras casas o en las oficinas. De estos sistemas y de estas estrategias ha disminuido mucho el uso, sobre todo porque las fuentes que estaban aptas para este tipo de control por corte de fase eran bombillos incandescentes y bombillos halógenas, que ya hoy, por ejemplo, en Colombia están en desuso porque ya no se pueden importar y comercializar por un tema de eficiencia energética y de cumplimiento con retilar. Pero lo que hacía el circuito, el dimmer, era hacer un corte de la forma de onda de voltaje y de corriente entregadas a la luminaria, y con eso aumentaba o disminuía su consumo de potencia y la cantidad de iluminación que producía. De ISDE tenemos aún, para los proyectos en donde sea necesario, módulos de manejo de potencia y de control de corte de fase. Un módulo IN260 se tiene la característica que ya tiene comunicación directa con la red de control. Él es un nodo de control, no es solo un módulo tonto de entradas y salidas, y está en capacidad de manejar 2 salidas para control de iluminación, para manejar hasta 300 vatios de iluminación. Y aquí ya vienen sistemas un poco más trabajados, donde tenemos dimerización de la señal de mando. Las preguntas que están haciendo por el live ya las vamos a responder más adelante en la presentación, pero pues agradezco
la interacción de todos ustedes. Bueno, tenemos señales dimerizales por señal de mando 010, es exactamente lo que habíamos visto de los tipos de control típicos anteriores. El controlador se encarga de entregar la señal 010 requerida por el driver de la luminaria para ajustar su nivel de iluminación. El protocolo 010 está establecido para que sea lineal, es decir, una señal de 5 voltios en la señal de control de 010 no se corresponde con una luminaria funcionando un 50% de iluminación. Si le demando 2 voltios en la señal de control, me la va a poner al 20%. Si le mando 80 voltios, me la va a poner al 80%. El estándar internacional 6929 no lo trabaja como 010, sino lo trabaja como una señal 010, 110, donde 1 va a ser el 10%, 10 va a ser el 100%, y para el apagado de la luminaria voy a requerir tener un control del circuito principal, ya sea 220 o sea 110. Voy a necesitar poder apagar, como vimos ahorita, con un relé o con un relé adicional, poder hacer corte de la fase de alimentación del circuito. En esta tipología la longitud máxima del cable de control es de 152 metros en cable calibre 20 AWG. Esto ya es una distancia un poco corta, pero pues vamos a ver que podemos implementar con un módulo también como el que vimos de ISMA anteriormente, de 4 salidas. Este va a requerir un módulo de 4 entradas universales y 4 salidas análogas. La referencia 4U 4A necesita comunicación también con un controlador, pero lo importante es que puede manejar 4 salidas configurables análogas que se configuran como 010 y que tienen una máxima carga de la señal de control de 20 miliamperios. Entonces estoy restringido porque el cableado de control no puede llegar a más de 152 metros. Entonces las luminarias no van a poder estar a más de 152 metros lineales del cableado de control del controlador o del módulo que estoy utilizando. Adicional, cada driver especifica cuál va a ser el consumo de corriente de la señal de control dependiendo del estado en el que está. Entonces, la mayor cantidad de luminarias que voy a poder controlar a este módulo de control de ISMA va a ser correspondiente con los 20 miliamperios que él puede manejar en su salida y por especificaciones del fabricante. Si tengo drivers que en la señal de control se me consumen 4 miliamperios, significa que voy a poder colocar máximo 5 luminarias en este circuito de control de iluminación. Tenemos estrategias de control de iluminación dimerizables por señal de mando PWM. Al igual que en la señal 010 voltios, el controlador se encarga de entregar una señal PWM, que es modulación por ancho de pulso, y el driver ya se encarga de traducir el ancho de pulso y la información que le está entregando el controlador en un nivel de iluminación dado. Mientras que en 010 era lineal, si tenía 5 voltios producía 50% de iluminación. La relación entre el ancho de pulso de control y la salida luminosa es logarítmica. Ahí ya no es lineal, sino dependiendo del ancho del pulso va a tener una relación en logaritmos con respecto a la cantidad de iluminación emitida. Es mucho menos usada. Yo personalmente no he visto luminarias en Colombia controladas por PWM, pero es el estándar 6929 también establece las características de la señal PWM y es una posibilidad hacer control por PWM. Como les digo, no conozco fabricantes que en Colombia tengan este tipo de control, pero si lo tienen, pues tenemos la solución para hacerlo con módulos ISMA. Como las salidas análogas son configurables, podemos trabajar las 4 salidas que él tiene, configurarlas en salidas de ancho de modulación de pulso, y lo importante aquí va a ser hacer jugar las restricciones del driver que piden PWM, que las frecuencias sean, los ciclos sean los mismos. Si el driver funciona con una señal de PWM de 1 Hz, la configuración del módulo de control debe trabajar la salida de PWM en 1 Hz también. Y llegando ya a el sistema más complejo y más completo, tenemos sistemas dimerizables por señal de mando DALI.
DALI es un estándar internacional también en donde a cada driver de cada luminaria, hoy en día lo más típico en LED, llega la alimentación y también llega la señal DALI. DALI es Digital Addressable Lighting Interface. DALI es un estándar de comunicación abierto, tiene comunicación bidireccional que le permite obtener información del estado de la lámpara. O sea, el driver le dice al sistema cómo está funcionando la lámpara, en qué estado está de funcionamiento, si está consumiendo un 100%, si tiene problemas de funcionamiento. Y podemos conectar en el bus de DALI hasta 64 aparatos individuales. Es decir, puedo conectar en el mismo bus de DALI 64 drivers distintos que hablen DALI. ISDE, una de nuestras marcas representadas, tiene un módulo específico para poder comunicar luminarias que hablen DALI. El INL 144F tiene una ventaja y es que tiene comunicación directa a la red de control por estándar Longworks y recibe señales de sensores que le permiten dar estrategias de control y dar órdenes al bus DALI de acuerdo a la señal que le están dando los sensores, y puede recibir información de pulsadores o de sensores o de lo que nosotros escojamos tener en el espacio dependiendo. Tiene un bus DALI, o sea, tiene capacidad para manejar el solo 64 drivers DALI y cumple con el EN60929. Más información de DALI es: se requieren direccionar los drivers de forma manual o automática en el momento de la instalación. Esto significa que la instalación de un sistema DALI se debe hacer por parte de un personal certificado, calificado, que conozca del sistema y que sea muy organizado. Porque a veces vamos a ver un ejemplo donde tenemos un proyecto de 1008 drivers DALI. Si no se es ordenado en el momento de hacer la instalación, calculen lo que significa identificar después de instalados a 8 metros de altura 1008 drivers distintos ya instalados. Los 64 drivers DALI que se pueden instalar en un bus pueden ser agrupados en máximo 16 grupos independientes de iluminación. La longitud máxima del cable de control está establecida en 300 metros sin necesidad de repetidores, y podemos trabajar para cada grupo de iluminación o para cada driver 250 niveles de iluminación más un apagado total, 256 niveles de iluminación. O sea que si yo quiero hacer apagado total de la iluminación, a diferencia de con la señal 110 voltios, no necesito intervenir el circuito de alimentación de las luminarias, sino que le puedo dar una señal de apagado total y el driver la entiende dentro del mismo cableado de comunicaciones de DALI. Otro ejemplo de un módulo de ISDE que tiene comunicación DALI, el INLD 100F, tiene comunicación directa con la red de control, pero este solamente maneja el bus DALI y no tiene entradas de sensores ni entradas para pulsadores. Es completamente una interfaz entre un bus DALI y una red Longworks. Prácticamente es un gateway de comunicaciones entre DALI y Longworks, teniendo la etapa de que puede trabajar sistemas de control, estrategias de control en el bus. Estos han sido como las distintas estrategias de control de iluminación que quería presentarles, algunos de los productos que tenemos para presentar. Los sistemas de gestión de los edificios, vamos a adentrar un poquito más para también poder responder las preguntas que veo que están en el chat. El BMS es una herramienta para saber qué está pasando con los distintos subsistemas de las edificaciones. Entonces el servidor establece una red de comunicaciones. Esta red de comunicaciones también puede ser un estándar propietario, un lenguaje propietario. Por ejemplo, Schneider o por ejemplo Johnson Controls manejan su lenguaje propietario en la red de comunicaciones del BMS que ellos manejan, o puede ser un estándar internacional. Longworks, KNX, Bagre o Modbus deberían ser los estándares internacionales en los que hablan las redes de comunicaciones de un BMS ideal para poder ser
tener las siguientes ventajas. Que sea escalable. Algunos de los sistemas propietarios también nos ofertan el tema de que son escalables, pero a futuro las ampliaciones requieren más inversión que la inversión inicial en un sistema completamente nuevo. Esa es parte de una de las desventajas de los sistemas propietarios. En un sistema escalable de protocolo estándar abierto, la idea es que no vas a tener sobrecostos exagerados por ampliar tu sistema. De pensar en un sistema de BMS que su red de comunicación esté basada en estándares abiertos, la idea es que se mantenga actualizado durante toda la vida del proyecto, que esto es a lo que estamos tendiendo a nivel mundial y es a la no obsolescencia de los sistemas. Tener un acceso a una mayor cantidad de fabricantes, porque entre más cantidad de fabricantes hablen un estándar abierto, pues mayor cantidad de productos voy a tener en el mercado disponibles para mis sistemas. Si me caso con un solo fabricante, voy a tener que estar remitido a que tengo que comprar productos de ese mismo fabricante para poder hacer ampliaciones o para poder integrar sistemas nuevos a la red. Ya les ha hecho antes, vamos a tener una mayor acceso a una mayor cantidad de compañías de soporte, y esto lo voy a lograr cuando trabajo con una red de comunicaciones que hable un protocolo estándar de comunicaciones. ¿Cómo puede hacer integraciones con otros subsistemas? Vamos a suponer que tenemos una red de comunicaciones del sistema BMS que sea de Schneider Electric, propietario de ellos, y tengo un control de iluminación que está enfocado en KNX. Tengo problemas de comunicación porque no hablan el mismo idioma. La solución sería un gateway de comunicaciones. Ese gateway de comunicaciones nosotros lo estamos manejando como les dije al principio, de Sierra Monitor Control, un field server que me hace comunicación entre KNX y BACnet, y se encarga de poder permitir la comunicación entre estos dos protocolos de comunicación, BACnet IP a KNX, y ya Schneider se encargaría de comunicarse BACnet con el resto del sistema. Tengo la posibilidad de tener un BMS montado sobre un estándar de comunicaciones Longworks, y puedo seguir teniendo la misma necesidad. De repente, a pesar de ser estándares abiertos, Longworks y KNX no se comunican directamente. Listo, perfecto, porque son dos estándares internacionales pero son distintos. Entonces puedo tener un gateway de comunicaciones que me hable Longworks y que me hable KNX. Y al fin y al cabo, en un BMS puedo tener muchos gateways de comunicaciones que me hablen muchos idiomas. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda estamos viendo que podemos establecer sobre Ethernet, sobre una red de Ethernet, que nuestros gateways se encarguen de hablar Modbus RTU, Metasys de Johnson's Control, que me reciban información que está hablando Longworks por serial y me la puedan transmitir a Ethernet, que puedan recibir información de los sistemas que hablan BACnet de MSTP, como el sistema de HVAC de un edificio, y que lo pueda trabajar yo por la red de Ethernet, en donde puedo tener una interfaz del usuario que se encarga de visualizar todos los sistemas y una interfaz para control centralizado del edificio, desde donde puedo también hablar con todos los sistemas a través de estas distintas pasarelas de comunicación. Las pasarelas de Sierra Monitor Control ya vienen con una serie 2 en donde ya vienen precargadas con más de 140 drivers de comunicación para podernos comunicar con los estándares, con los lenguajes de comunicación más populares del mercado. Hemos hecho integraciones con sistemas de detección de incendio de Edwards, con Notifier. Hemos hecho integraciones con sistemas de Schneider y con sistemas de Johnson's Control con N2. Hemos integrado algunos sistemas de UPS que hablan SNMP con sistemas BACnet y con sistemas Longworks. Esto es muy importante y es uno de los beneficios que tenemos hoy en día más fuertes con los equipos de Sierra Monitor Control. Un ejemplo general de qué podemos lograr en un BMS donde tenemos control de iluminación: volvemos al Hotel Royal Hideaway Corales en Tenerife. Es un proyecto ejecutado por ISDE. Tiene un sistema de control de accesos para 235 habitaciones de un hotel y zonas comunes. Se hace control de iluminación de toda la edificación, se hace control de la climatización del hotel,
Tenemos medición de los consumos de energía, agua y gas del hotel. Tenemos información de las alarmas técnicas del hotel. Por alarmas técnicas les pongo un ejemplo: fugas de agua en los baños de las habitaciones. Ese tipo de alarmas podemos recibirlas directamente en el sistema de manejo del edificio, del sistema de gestión del edificio. Este proyecto es muy interesante porque se han montado más de 1500 controladores distribuidos en todo el hotel. Es una de las integraciones más grandes que hay en este momento por parte de nosotros. Con respecto específicamente al control de iluminación, tenemos iluminación dimerizada en el interior de los apartamentos con definición de escenas de iluminación. Se puede hacer control automático o control local. Es decir, si tenemos programado el check-in de uno de los huéspedes, desde la recepción se le puede acomodar a la habitación para que cuando reciba al huésped ya esté encendida la iluminación en una escena de bienvenida. Ese podría ser un control automático de la iluminación de las habitaciones, o se puede hacer control directamente desde la habitación por una interfaz al usuario que tiene. Tenemos iluminación de show en las terrazas y piscinas de los apartamentos y zonas comunes. Se hace control automático por la cantidad de luz natural y por la programación de horarios establecida. Y tenemos iluminación en zonas comunes, donde hemos hecho control automático por umbral de luz y programación horaria. Es una interfaz intuitiva, sencilla, desarrollada específicamente para la explotación benéfica del hotel. Como les digo, este es un proyecto de ISTI. Y para el día de hoy hemos preparado el caso de estudio. Las oficinas de Decathlon Logísticas, estos son en Madrid, otro proyecto ejecutado por ISDE. El panorama que nos planteaba el proyecto era un proyecto para control de iluminación del centro logístico de Decathlon en Madrid. Es una edificación bastante grande de 42.800 metros cuadrados, dividido en 4 naves o bodegas distintas. Cuenta con 40 muelles de carga y descarga, oficinas. Hay una oficina de la sección de Decathlon Pro, donde se hace venta a profesionales, pues a distribuidores grandes, y Decathlon.es para la venta online en Madrid. Perdón, en España. Nos pedían que hiciéramos iluminación e integración, donde diéramos soluciones integrales de iluminación eficiente para las instalaciones logísticas y los espacios de trabajo. O sea, combinación de iluminación de bodegas e iluminación de oficinas. Que se pudiese hacer control de iluminación, donde se facilitara la regulación o dimerización de los espacios y el control de distintas zonas de las naves, dependiendo de la actividad que se iba a realizar en cada momento del día. Alistamiento de mercancía, reuniones, etc. Lograr un sistema que fuera eficiente energéticamente y sobre todo que tuviésemos reducción en los costos de producción, beneficiando pues el consumo, la factura de energía eléctrica por consumo de iluminación. El enfoque también era mejorar las condiciones de trabajo de los empleados. Vamos a ver en una de las últimas imágenes en qué condiciones estaban las bodegas y en qué condiciones se entregaron. Es necesario aclarar que este era un proyecto integral. Se estaba instalando el control de iluminación y se estaba haciendo un cambio de la iluminación de la bodega, del parque industrial. Porque era difícil el proyecto, porque se necesitaban abarcar grandes distancias debido a la magnitud del complejo logístico. Entonces necesitaba realmente verificar cómo íbamos a hacer para hacer control de iluminación en 42.000 metros cuadrados. La red de control era bastante retadora. Se necesitaba dar un enfoque distinto al proyecto, porque lo que había disponible como a sensación de todo el mundo de los elementos que intervienen en el sistema, se veía todo afectado por la distancia que tenían que recorrer los sistemas de control y de comunicaciones. No podíamos concentrar todos los equipos en una única sala o estancia, puesto que estábamos limitados por la comunicación DALI, que máximo permite 300 metros de distancia en el cable de comunicaciones. Se decidió crear una red redundante en cada una de las naves para poder tener el sistema de control de iluminación y que hablara con el BMS que ya manejaba el edificio.
Este es el caso de 1008 luminarias. Eh, nos Sabiendo que la topología de los controladores DALI admite máximo 64 drivers eh, por lazo, nos retaba a tener un proyecto mucho más complejo, puesto que vamos a necesitar muchísimos más controladores para poder controlar esta cantidad de luminarias. Y sobre todo teníamos acceso limitado a la VPN del cliente por motivos de seguridad, entonces no iba a poder ser un software embebido en red y que se trabajara todo por la VPN del cliente y acceso a internet, puesto que teníamos esas implicaciones de seguridad y de restricciones dadas por Declan. ¿Qué hicimos? Se diseñó un sistema de automatización y control de iluminación inteligente para cumplir con los requerimientos previamente descritos y sobre todo para las necesidades de cada nave del complejo. Se utilizó protocolo DALI para poder establecer los grupos de luminarias que se afectaran de acuerdo a la actividad que se iba a desarrollar en cada una de las naves, apagando y encendiendo de forma independiente. Se hizo control de iluminación, de la iluminación exterior de las naves, haciendo encendido apagado con el reloj astronómico que nos daba el servidor web que instalamos. Se hizo control y encendido y apagado los rótulos de los avisos de Decathlon en la entrada y en la zona de taller. Podemos tener control externo desde una página web. Se puede manejar control por nave, se puede controlar la iluminación exterior y los otros luminosos accediendo con los permisos del VPN. Y localmente se puede hacer control y monitoreo desde la nave A del proyecto, del complejo, mediante una pantalla táctil. Esta es una imagen de cómo físicamente está el acceso al servidor web del proyecto, cómo está dividido para hacer control a la nave A, B, C o D, cómo podemos manejar desde allí iluminación exterior, iluminación de parqueaderos, iluminación de la cartelera del taller. ¿Qué teníamos que controlar? Luminarias Tungsram de 2 balastros por luminaria y luminarias Tungsram de 1 balastro por luminaria, dependiendo de la altura a la que estaban instaladas las luminarias. Iba a requerir 1 o 2 balastros para controlar. En la nave A teníamos 237 luminarias. Fue necesario instalar 5 cuadros de control o tableros de control que llegaban a un servidor web, módulos de entradas-salidas, módulos de control y pasarelas DALI. También recibían información de los luminancímetros de exteriores y de interiores. Esto es lo que llevaba pues cada control en los que estaba instalado en cada una de las naves. La nave B, 207 luminarias, 5 cuadros de control. La nave C, 268 luminarias, 4 cuadros de control. Y la nave D, 296 luminarias, para un gran total de 1008 luminarias instaladas en todo el complejo. La infraestructura del sistema quedó algo de este estilo, donde tenemos un control de pantalla táctil, se puede hacer control desde el servidor web, se puede acceder al sistema por router de vía telefónica a través de IP. Tenemos un switch de comunicaciones en la nave A que se encarga de darle toda la gestión de Ethernet a los servidores web del sistema. Y desde los tableros de la nave A, desde los cuadros de control de la nave A, se establecían redes LAN de comunicaciones para cada uno de los routers o para cada uno de los tableros de las otras naves. En cada una de las naves teníamos pasarelas LON DALI, controladores que hablaban LON, medidores de luminosidad dependiente en cada uno de los espacios para poder tener sensación de cómo estaba la luminosidad, tanto interior como exterior. Y este es otro proyecto que tiene cantidades de equipos. Estamos hablando de 37 pasarelas de LON a DALI, o sea, 37 controladores que tenían por lo menos un bus DALI para comunicaciones, 64 luminarias para cada 37
perdón, para cada 37 controladores. Para los 37 controladores nos va a dar mucho más que 1008, pero recuerden que también estamos limitados por los 300 metros que tenemos permitidos en el bus de comunicación. Aparte de eso tenemos, como les dije ya, nodos de control que manejan entradas, salidas, fuentes de alimentación de apoyo, nodos medidores de luz, nodos servidores de web avanzados, 4, uno para cada nave, una pantalla táctil, un switch de 8 puertos. La cantidad de cable que tuvimos que utilizar es equivalente a 3000 metros de cable solo de comunicaciones. Nodos de determinación de red, sistemas y protectores de cargas eléctricas. Se hizo el desarrollo de la página web y el desarrollo sobre la página táctil y la configuración y puesta en marcha del proyecto de ingeniería. Todo desarrollado por ISDE, nuestro aliado en proyectos llave en mano. En la página web teníamos posibilidad de hacer control y monitoreo de cada grupo de iluminación, saber el nivel de regulación actual y de los grupos y la posibilidad de regular a un determinado nivel de manera individual o cada uno de los circuitos, dependiendo de cómo fuera establecido en ese momento. Se podía manejar un schedule de horarios donde se puede realizar configuración de las distintas zonas de regulación de iluminación de acuerdo a un cronograma establecido previamente por el administrador del complejo logístico. Regulación automática de la iluminación de acuerdo a la cantidad de iluminación natural recibida. Y una alarma de luminaria y de balasto desde esta pantalla donde recibíamos información de cómo estaba funcionando cada uno de los balastros y nos podía dar sensaciones y alarmas para poder programar los mantenimientos preventivos y correctivos. Teníamos una opción para hacer otros controles, configuración y control de iluminación de exteriores, de las cartelerías, o sea, de los avisos alrededor del complejo logístico, de los avisos de Decathlon, el control de la iluminación de los parqueaderos y la entrada y los avisos de iluminación de taller y el acceso a los 40 muelles. Esta es una presentación más o menos de cómo ya funcionaba la página web, donde me dejaba ver cómo estaba el control y monitorización de los grupos de la iluminación de las naves, la gestión fácil e intuitiva. Todo, perdón, esto no es página web, aquí hay un error. No es desde la página web, sino desde la pantalla táctil que quedó en la nave A. O sea, desde el interior del complejo logístico podíamos manejar, hacer este tipo de control sobre la iluminación del complejo logístico. Y ya la combinación del proyecto es, esto era lo que tenían antes de intervenir el proyecto y esto fue lo que obtuvimos con el cambio de iluminación y establecer una estrategia de control de iluminación. Mejoramos la presentación de los espacios, mejoramos la cantidad de iluminación presente, pudimos asegurar los niveles de iluminación requeridos en España para cada uno de los espacios y de las actividades que se iba a desarrollar en cada uno de los espacios y sobre todo lograr un proyecto eficiente energéticamente. Y creo que se me ha acabado el tiempo. Agradezco a todos mucho su presencia. A Diego creo que le he logrado responder la pregunta de la integración con los distintos BMS y si no, por favor regálame un correo y yo me encargo de darte respuesta si te queda alguna duda. Muchísimas gracias por haber atendido nuestro webinar. Les estaremos enviando invitación al próximo webinar que vayamos a desarrollar en el mes de diciembre. Muchas gracias a todos y espero que puedan contar con Aetel para sus futuros proyectos.